y yo llegaba así como de, aquí había una televisión, ¿dónde está? No, nunca hemos tenido televisión. Wow, Pero yo vaya en toda asunto. esta alteración dudaba si realmente había yo comprado una televisión o no. Para esto he sido precavida y guardo documentos, guardo facturas por las garantías, por la vigencia que pueden tener, por si lo compré en dos pagos, que tenga yo el pago uno pegado a la factura, ¿no? Y para pagar el dos y que no me lo vayan a hacer así como de que no pagaste antes. Pero eran reacciones muy automáticas, no era realmente una cultura, una disciplina, no, no era una disciplina, era Era como supervivencia. pura necesidad, pura supervivencia, exacto. Y saco los documentos y veo, sí tengo una factura de una televisión. ¿Por qué él se pone tan tranquilo a decir, no, nunca la hubo, tú estás mal, estás loca? Y empezaba el loca, loca, loca por todos, a toda hora, toda hora. Entonces llegué a perder ropa de mi casa, llegué a perder cositas decorativas de porcelana que empecé a comprar porque ya tenía un librero, ya tenía en lugar mis libros. Empezaba como con ese amor por el hogar y por mi hija. Ropa de mi hija ya no estaba. Y llegó un día en el que, trabajando en una agencia de modelos, me presenté descalza, Marta, porque amanecí sin un solo par de zapatos, Mm. ni chancletas, nada. Entonces el sentido del deber me llevó a salir descalza, llegar así a la oficina y sentarme en mi escritorio. Obviamente me vio mi jefa y me dijo, fue él, ¿verdad? Porque ya todo el mundo sabía cuál era mi relación. Él ya había hecho un espectáculo en esa oficina y esa jefa de trabajo no le creyó a él. Afortunadamente me creyó a mí. Y a ese trabajo regresé en diferentes etapas de mi vida. Una situación así, una mujer que, o una persona que está sufriendo este nivel de abuso, es que es imposible que no se note de alguna manera, ¿no? Sí, sí, de hecho, esta ex jefa de trabajo me había comentado en algún momento que ella pensaba que yo usaba sustancias, porque me veía ida. Dice, cuando no estás ocupada trabajando, porque siempre me ha considerado una buena secretaria y se lo dijo a mis hijas en algún momento y eso me dio gusto, pero me dijo en ese momento, cuando no estás trabajando y estás inmersa en tu deber, te vas, te vas, te vas, te pierdes. Y a mí se me hace que tú estás consumiendo algo y yo, no, 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 o sea, así soy. Y sí, literal, así era. Y bueno, pues en otro momento también le tocó a ella darse cuenta cómo bajaba yo de un taxi y él llegó, abrió la puerta porque yo salí huyendo de casa y dejaba yo a mi hija encargada con mi madre. O sea, jamás me despegué de mi madre. De hecho, todavía no lo hago. Y de ahí salí, tomé un taxi porque se me hacía tarde y él, el que era mi esposo, llegó corriendo, abre la puerta del taxi y otra vez como de película, se arranca el taxista, me dice, está en peligro y se arranca y él va arrastrándose. Entonces le digo, lléveme a mi trabajo a tal lado. Llegamos y él ya estaba esperándome. Abre la puerta del taxi, me saca del cabello y me empieza a pegar. Con una mano me tomó la cabeza y con la otra me golpeó en la cara. Bueno, me dejó como berenjena. Lo hizo públicamente. Sí. Entonces, ¿ves? Es que cuando hablamos de psicópata integrado, hablamos de una persona o una personalidad que es menos evidente, es más encantadora. Y cuando explicas estos detalles es cuando pienso en, de nuevo, un sociópata. Pero bueno, es este tipo de personalidades que son capaces de destruir a alguien, sea como sea, caiga quien caiga a cualquier precio. ¿Mm? Sí. Exacto. Sí, entonces me golpeó, se echó a correr, pero para esto mi jefa estaba viendo por la ventana y en lo que yo me paré, porque el taxi también se arrancó, yo me paro y la veo a ella, fue lo primero que vi, y me dice, vente, lávate la cara. Y me preguntó, ¿es la primera vez que lo hace? Le dije, no, tienes que dejarlo, no seas tonta. Y haz de cuenta que me dio tanta vergüenza y tanto dolor de mí que lo que hice fue evadirme. Soy como experta en evadir muchas cosas. Claro. Siempre acabo poniendo ojos en la realidad, lo más neutral que puedo, pero de entrada sí me es muy fácil evadir mi realidad, salirme de mí. Y bueno, pues él seguía así. En algún momento fue a prisión, de esto se me pasaba. Mi hija tenía como 9 días de nacida, él se fue a celebrar y nunca regresó él. Me habla su hermana
hablo muy poco de la familia de él porque ellos también son racistas, entonces yo con el tono de piel que tengo no era digna de estar en una familia de personas blanquitas con ojitos claros, ¿no? Entonces así como de, oh, no, mi Cuidado mayor con no pecado. confundir el racismo con el narcisismo o Anda, el pues. machismo con el narcisismo. Hablamos de personalidades sin empatía y muchas de ellas se esconden detrás de las palabras racismo, Ujú. machismo, etcétera. Pero hablamos de empatía, Sí, empatía emocional. Cuando alguien no, te no la trata tiene. de esa manera porque tengas un color de piel y además, siendo como era este personaje, podemos sospechar que venía de una familia con estas dinámicas y este estilo de personalidad. Ay, sí. Entonces, ya me perdí. Ya me perdí. La cosa es que, sí, él había ido a prisión y entonces me habla su hermana y me dice que él está preso. Y yo así como, libertad. Pero también le habían hablado a mi mamá. Ya teníamos celulares y ya le hablaron a mi mamá. No es cierto, fue vía telefónica, no teníamos celulares. Yo tuve celular hasta la segunda relación. Total, que me hablaron a mí al trabajo, de alguna forma se enteró mi mamá, yo creo que le hablaron al dueño de la vecindad y la comunicó, la verdad ni lo había pensado. Y entonces, más tarde, yo en colgar que ya estaba mi madre fuera del trabajo, con cosas, con comida, con cosas, para que fuéramos a prisión a darle una visita de cortesía a este hombre. Y Tú yo, con un no, bebé de 9 días. no. O sea, ya mi madre sabía que me goleaba. Claro que lo Ya sabía. lo sabía. Y no, o sea, era la palabra de ella por encima de todo. Pido permiso en el trabajo, salgo, trae a ella a mi hija, que también es otro elemento. O sea, tiene a mi hija, yo tengo que estar ahí. Yo no puedo dejar que ella se vaya a meter a un lugar que desconozco totalmente, donde sé que hay gente que es peligrosa, por eso está ahí. Y con la bebé en brazos, ¿no? Ahí voy, hay ciertas normas, entonces tuvimos incluso que alquilar ropa, dejar nuestra ropa en manos de otra gente, arriesgándonos a que no nos la devolvieran o no sé, para poder tener estar dentro de los parámetros que solicitan para poder no pasar por esos también que se quisieran escapar. Somos revisadas de manera incluso íntima para que no fuéramos a pasar ninguna cosa ilícita. La bebé fue revisada en su pañal, no permití que checaran nada de su cuerpo y eso fue un factor de peligro también por el que nos estuvieron vigilando. Afortunadamente nos estuvieron vigilando porque era una experiencia horrible que viví cada domingo por orden de mi madre hasta que él salió. Entonces, te digo, ya no sabía yo si era el amor de su vida a su niño dorado o qué caramba, pero era su incondicional, ella. Era su aliado para mantenerte bajo control. Ah, A sí, ti. Y sí. intentar alienar a tu hijo, porque no solo los alienadores son padres o madres, también los abuelos son alienadores parentales. Y eso también es muy importante, ¿eh? Sí, sí lo es, sí lo es. Entonces, pues fue una de muchas ocasiones en las que estuvo en prisión por violencia. Él tomaba, consumía sustancias y en ese estado alterado de conciencia perdía la noción y empezaba a golpear o a destruir. Tuvo daños a la nación porque llegó a destrozar monumentos, cosas que tenían que ver con el cuidado y la decoración de las personas del gobierno y pues iba a dar a prisión y la encargada de sacarlo era yo. Pero aparte de esto, estando preso, llegó a chantajearme y era hablarme y se oían ruidos, se oían gritos alrededor. Supongo que todo esto era actuado, armado por él y te voy a decir porque la última vez había mucho ruido, muchos gritos y él llorando, o sea, llorando, pero él llora sin lágrimas, o sea, esa expresión como de llanto, de dolor, de pena, pero sin lágrimas. Y me Exagerado. dijo, están por quitarme la vida. Necesito que vengas y que traigas tal cantidad de dinero. Y yo, ni siquiera la gano. Necesito el dinero. Va a ser tu responsabilidad. Y piensa en nuestra hija y no sé qué. Y yo así como de, tengo que llegar. Se Pedí manipulaba. permiso, pedí prestado a mi mismo jefe. Salgo alterada porque yo he vivido ansiedad desde que era niña. Desde que era niña. Yo caigo en ansiedad muy rápido. Siento un ahogo así y sé que ya estoy en estado de ansiedad y por más que trato de calmarme, tardo. No es algo que yo pueda dominar de inmediato. Entonces, en ese estado salgo del trabajo, busco cómo llegar y llegando a la prisión me dan acceso porque no era día de visita. Me dan acceso a la prisión y voy a dar hasta el lugar de dormitorios de los presos, vestida como ejecutiva. Tenía yo un cuerpo bonito, era delgada, hacía ejercicio para desestresarme. Me veía bien, traía el cabello largo, maquillada bien, toda una ejecutiva paseándose en
los pasillos de los presos. Fue una cosa denigrante también para mí, porque la forma en la que se expresaron mientras yo pasé hasta llegar a la celda donde él se encontraba con muchos hombres. Qué desprotección, ¿no? Fue horrible. A mí el hombre que me acompañó, un vigilante, le dije, tráigalo, es que no puede Claro. salir, porque no puede salir. Y le digo, es que me está diciendo que van a atentar contra su vida, traigo dinero para él. Son cosas que yo ni debía haber dicho, porque me podían haber hecho algo antes de entregarle el dinero a él. Y no lo sabía, yo lo desconocía. Y en el momento que paso por que valga la redundancia, recorro el pasillo, veo que el vigilante se quedó al principio del pasillo y me dejó pasar sola, y hasta que escuché un allí deténgase, volteé a la derecha, fue que veía yo a los hombres ahí así agarrados de los barrotes, y de repente surge él con cara de ángel, de viva la vida, qué bueno que me viniste a ver, que esos choques emocionales que he vivido, o sea, son indescriptibles, son indescriptibles. Instrumentalización, qué objetivización de un ser humano. Y bueno, siempre se salen con la suya manipulando, y tú en ese estado tan vulnerable del que no había manera de que pudieras salir. Mira que luchabas, mira que lo intentabas, pero ahí estabas atrapada. Estaba yo clavada de cabeza, o sea, no podía sacar la cabeza para tener un punto de raciocinio en el que me liberara yo de esto. Y lo veo y me da así como un cambio emocional que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y con el dinero que pedí prestado. Y entonces, como yo traía el sobre en la mano, él nada más estiró la mano y me lo arrebató. Y vi cómo se perdió y se cerró así la jungla de hombres. Y fue darme la vuelta y caminar tiesa, rápido, como no queriendo tener contacto ya con nada de eso, hasta que estuve fuera de la prisión y me puse a llorar, porque fue impactante, fue impresionante haber estado ahí y ver cómo viven. Yo no sé si se lo merecen o no, pero es infrahumano. Todo el contraste que había entre mis emociones, el querer salvar al padre de mi hija porque podía perder la vida, y verlo a él como cínicamente está en un día más en el lugar que conoce, y yo usada de otra forma, ¿no? Hubieron 1000 formas de usarme y las aprovecharon todas, él y mi madre. Bueno, total que dejo de visitarlo, dejé el trabajo, empecé a agarrar así como a mi hija. Mi mamá me dice, tienes que hacer algo, vente a mi casa, vamos a vender comida. Yo ya le hablé a unos albañiles porque había una construcción cerca. Tienes que ganar dinero para sacar a ese hombre de la prisión, porque es injusto y él es bueno. Y yo, ¿por qué si es bueno está ahí adentro? Porque si es bueno no mantiene a su hija. Y ya empezaba yo a cuestionar cosas y bueno, bofetadas para mí. Cállate y ponte a trabajar. ¿Te seguía pegando? Sí, sí. Sí, tenía a la mano no es un alambre, es un cable de algún aparato eléctrico con ese. Si tenía a la mano un palo, con ese. Una vez le quitaron una cadena que si no me hubiera hecho mucho más daño, pero sí, me seguía pegando y yo incapaz de levantarle la mano o de quitarle lo que tenía para golpearme. O sea, yo sometida Paralizada. como el perro que ha crecido a palos, ¿ves? Exacto, eso es la indefensión aprendida. Sí. Paraliza a la víctima, y por lo tanto una víctima que está paralizada es muy fácil de controlar. Es uno dócil y obediente. Claro. Y pues pasa el tiempo, yo estoy vendiendo comida corrida ahí dentro de la casa de mi madre, en su comedor, y era desde cocinar, servir, ella cobraba, lavar trastos, irme, atender a mi hija y así hasta el infinito, hasta que un día él sale. Seguimos con esa dinámica de que yo sigo manteniendo a la familia, y un día dije, no, ya, hoy, esta vez no cocino, esta vez no hay comida para nadie, pero es que los trabajadores no son mi familia. Yo no veo un peso de lo que se gana aquí para comprar un pañal, no una bolsa de pañales, un pañal porque ya le urge a mi hija. No tengo dinero, no trabajo más. Agarré a mi hija, me salí a la calle, obvio no me iba a escapar porque no tenía la capacidad ni el valor. Y y él sale detrás de mí y fue así como discutir en la calle de, no, basta, no me sigas todavía más, ya no tengo fuerza, no tengo ganas, no quiero, ya no quiero. Pero es que entonces ella, señalando a mi hija, se va a morir de hambre, porque ¿qué vamos a hacer? Tú tienes tus manos, tú tienes tu cabeza, ya piénsale, eres muy amigo de mi mamá, piensen los dos. Yo me voy con ella y aunque sea en una iglesia pidiendo limosna, ahí voy a estar con ella. Ahí me pasas a ver. Y seguí caminando, pero dentro de mí era, no me puedo ir, no puedo seguir caminando más, ¿no? Era miedo, era un terror. Son esos intentos de escapar, pero todavía estás paralizada, Sí, todavía no puedes. sí. No crees en que puedas.
Entonces, a partir de ese día se cerró el negocio de la cocina y el resentimiento así a flor de piel de mi madre, explícito, todo también el sentir de él desbordado sobre mí. Él empieza a salir de la casa que teníamos para irse a comer a casa de mi mamá, se lleva a la niña y yo, así como de, pues no existo. Muerta viviente. En un arranque de luz, hablo a casa de uno de mis tíos que viven fuera de la ciudad y le digo, estoy pasando por una situación muy difícil, tío. Yo sé que no tenemos una relación, pero necesito que me dé albergue con mi hija. Hasta donde yo sabía, él era soltero, pero en ese momento vivía en pareja. Y como tenía una casa bien construida, bien estructurada, me dijo, vente, tengo una habitación, no me digas más. ¿Cuándo llegas? Y yo, no sé, voy a planear mi huida, pero me voy. Y un día que él se salió a buscar trabajo, porque yo tenía que conseguir dinero para darle para que él buscara trabajo. Y eran días y días que no conseguía trabajo, pero él ya se veía alterado porque ya no había tomado y ya no había tenido sustancias. Entonces ya se veía así como latente, como tambor, ¿no? O sea, es como Síndrome de sonora abstinencia. de tambor de guerra. Exacto, era un síndrome de abstinencia. Y estaba tan alterado que dije, o le doy dinero o me va a llevar Pues al baile, ¿no? en peligro, claro. Entonces le di casi todo el dinero que tenía, pero yo ya le había abonado a un vecino de una mudanza dinero y le doy el dinero a él, se va, pero feliz, así de voy a buscar trabajo y eran como las 6 de la tarde, o sea, ya no había ni oficinas. A buscar trabajo. Sí, claro. Y entonces yo voy con el de la mudanza y le digo, oiga, como cuánto llevo, ya completo o no completo, total que me faltaba dinero, pero me dijo, señora, si está decidida, vámonos. Me ayudó a levantar mis cosas, a cargarlas. Mi madre se entera, fue a hacer un escándalo y yo seguía cargando y cargando y cargando. Ya. Agarré a mi hija, la metí en la cabina junto con el chofer y nos fuimos. Ella no tenía idea de dónde nos íbamos, pero sí gritaba y corría detrás de la mudanza que yo era una cualquiera, que ya me iba con mi amante, cuando la de los amantes era ella. Siempre así como que espejeaba lo peor de ella, me lo ponía a mí. Sí, es la proyección que hacen constantemente. Lo que hacen lo proyectan sobre las víctimas y las culpan. Sí. Y entonces, me voy a casa de mi tío, empiezo así como al otro día de hay que trabajar, voy a buscar. Tenía yo que pararme a las 5 de la mañana y cruzar una cancha de fútbol que estaba pues así totalmente oscura para llegar a una panadería que vendía el pan de un día antes y sentirme con derechos, porque yo venía de esa historia en la de no merezco, estorbo, no merezco ni vivir. Y yo iba así como de, me están dando aquí una habitación para estar lejos de lo malo, voy a hacer todo lo posible por ser aceptada, ¿no? Y así lo hice y conseguí trabajo pronto. Para esto mi hija ya tenía 3 años y la metí también a maternal en un kinder. Hablé con ella, le compré su uniforme, se fue a la escuela, no lloró y me dio paz eso. Entonces yo seguí trabajando, era como por agosto, septiembre cuando llegamos a casa de mi tío. Para diciembre se hace una reunión de las Navidades y vienen mis papás, Oh, que no, tenían años de no aparecerse con la familia por por supuesto. todo el rechazo que había sembrado mi madre en la mente de mi padre, y llegaron. Y yo estaba comiendo, mi hija al lado, teníamos felicidad, había otro sistema de vida, era yo aceptada. Les platiqué de lo que había experimentado en cuanto a parejas y de él me golpea, él me maltrata. No dije cómo se inició la relación, pero por respetarme a mí, ¿no? Pero sí les platiqué que yo vivía violencia. Me abrigaron mis tías. Teníamos ya otra estructura de vida y al ver ya entrar a mis papás fue así como se me cerró el mundo, se me cayó todo otra vez, literal. Me lleva de nuevo mi mamá de regreso argumentándoles a la familia que soy una cualquiera, que me acuesto con cualquier hombre, que meto hombres a mi casa y así literal en la cama nupcial mete hombres y yo así como de, esa historia te la sabes, pero no es la misma protagonista, mujer, cállate. Pero yo incapaz de defenderme, de refutarle nada y ahí vamos de vuelta a mi hija y yo y en el camino fue diciéndome, pero así con esa intención de que te quede bien grabado y que no se te salga nada de información. El hombre está deshecho, sufre, es un hueso, no se baña, no vive. Y yo dije, eso es falso. El otro debe andar en la fiesta feliz y contento. Cuando llegamos a la que era mi casa y retomamos la vivienda ahí, lo vi con barba, pero como de 2, 3 días. No lo vi delgado, pero sí vi que él también había aprendido a defecar y a, bueno, hacer sus excreciones dentro de casa, pero no las recogía. Entonces fue así como de, ¿cómo vive alguien aquí? ¿Qué peste tan asquerosa? ¿Cómo es posible que ni los vecinos reporten que está aquí una podredumbre?
traste y a limpiar, porque iba a meter yo ahí a mi hija. El olor no se le quitó a la casa en meses y yo me prometí separarme de él. Entonces, en la primera golpiza que me dio, yo ya había aprendido a meter las manos, yo ya había aprendido incluso a ganarle y él había salido corriendo ya en 2 o 3 ocasiones a casa de mi mamá a acusarme de que yo lo había golpeado. Cuando él me empezó a golpear a mí, por eso me defendí, por eso yo también aprendí a pegar. Y en la primera golpiza que me puso ya en ese regreso, fui a un ministerio público con un ojo así hinchado, verdoso, la cara deformada, patadas en el cuerpo. Y dije, vengo a denunciar a mi esposo porque quiero separarme de él, me golpea. Me sientan en un lugar, pasan el personal de ahí de la oficina viéndome, pero así como si fuera yo extraterrestre y hubiera caído ahí de repente, ¿no? Con curiosidad, con morbo, con insistencia y me empezaba a sentir yo cada vez más intranquila. Pasaban minutos y minutos y minutos, yo con la niña que ya tenía hambre, ya tenía calor, ya tenía el pañal sucio. Pasaron horas, Marta, y me dan por fin la oportunidad de pasar a explicar para poner una denuncia. Antes de que yo empezara a hablar, el juez o el abogado, no sé qué sería, me dice, señora, ya estuvo aquí mucho rato, ya, por favor, respétese y dése cuenta de que lo mejor es que vaya a reconciliarse con su esposo. Una reconciliación entre sábanas arregla esto, no le vamos a hacer ninguna denuncia. Me sentí, Marta, como si me hubieran lanzado aceite caliente en el cuerpo. Sentí que todo me dolía, sentí indignación, vergüenza. Es increíble. Mucha impotencia. No saben, son funcionarios públicos, saben mejor que nosotros, los civiles, la aplicación de los derechos humanos, conocen las leyes. Hablarle así a una persona que es víctima real es inhumano. Totalmente inhumano. Y no saben el daño tan grande que hacen dentro de las fibras emocionales y mentales de una persona. Entonces tomé a mi hija, o sea, la tenía, ¿no? Pero como que la apreté un poco y dije, nos vamos de aquí. Como llegué caminando hasta ahí, pues me regresé caminando. Yo no tenía dinero, salí como buscando que me apoyaran. Falso camino, o sea, me equivoqué. No, En no una fue culpa tuya. instancia, No me fue culpa equivoqué. tuya, Susana. No fue culpa tuya. Es lo que hay que hacer, denunciar en esta situación. Pero desgraciadamente te encontraste con un personaje, porque esto Sí. no podemos describirlo como un profesional con empatía, ni mucho menos. Eso no es normal. Entonces, no te equivocaste tú. Fuiste revictimizada y abusada por ese profesional que te encontraste y te maltrató. Entonces, pues me regresé. Él estaba en el marco de la puerta esperándome y así como de paz, o sea, como dándome la oportunidad. Y yo sabía que ese pásate es atente a las consecuencias. Para esto, en mi distorsión mental, me prometí irme, pero también me prometí tener otro hijo. No sé qué significado tenga, no sé qué pasa, pero total que esperé un día que lo decidí, que yo sabía que era fértil, lo seduje, porque para esto él ya no tenía mucho contacto físico conmigo. Durante años, desde el principio de la relación, me comparaba con hombres y era muy descriptivo y muy insano. O sea, yo respeto toda preferencia, respeto toda expresión, siempre y cuando sea consensuada, pero lo que es de una pareja es de una pareja, no tiene por qué estarse narrando a nadie más, y menos de manera insana y Perverso. comparativa. Y Fíjate una este cosa, perdona que te interrumpa, pero esto que has dicho me llama la atención y como una reflexión, ¿por qué quisiste tener otro hijo? ¿Podría ser porque querías un apoyo para tu hija? Porque tú, cuando fuiste pequeña y estabas abandonada y vulnerable, te lograste apegar a tu hermano y eso te sí, dio esas fuerzas. ¿Podría ser podría. que tú, sintiéndote vulnerable, no sé si voy a sobrevivir, porque eras consciente, semiconsciente, Sí. de que estabas en peligro real? Entonces, yo no sé si desde esa semiconsciencia podía ser ese deseo de no voy a tener otro hijo porque quiero traer otro hijo a este mundo, este desgraciado mundo en el que vivías, sino pensando en ella. No sé, a lo mejor podría ser. Ahora que lo dices, yo ya había trabajado mentalmente a mi hija y le había dicho que le parecería tener una hermanita, un hermanito.
Y le decía, posiblemente sea una nena como tú, y va a usar vestidito, y va a tener muñecas. Y ella empezaba a ver también en el contexto que había otros niños y me decía, sí, una nena así. Y bueno, pues es esa parte en la que ¿Os ella acepta. ilusionasteis mutuamente? Seguramente no, puede ser. Yo lo seduzco con mucho rechazo por parte suya, pero culmino tener intimidad con él y me embarazo. Y con esto empieza otra etapa más destructiva porque él comenzó a patear estando embarazada. Él comenzó a sacar a mi hija mayor, seguían yéndose a comer a casa de mis padres. Otra vez no conseguía yo trabajo porque tenía la barriguita y en ese tiempo pues las leyes no aplicaban como ahora. De por sí es México, o sea, también da mucho que desear nuestro sistema. Y pues trabajaba yo de lo que podía, en donde podía, a veces hasta hacía limpiezas, que no es denigrante, pero era como para sobrevivir teniendo una carrera. Y todo eso lo digo porque también lo recibía, o sea, ¿cómo es posible que teniendo una carrera estés ahí haciendo esto, trabajando de aquello, mil usos, chambitas, pero se beneficiaban del fruto? Exacto. Y yo no tenía derecho a nada, o sea, en este momento ya era como en mi infancia, si sobró algo, llévaselo a Susana. Si está un traste sucio con sobras, ahí ya complétale y que coma ella. Y yo embarazada. Entonces, así fue todo mi embarazo, doloroso, lamentable. Mi hija mayor se daba cuenta de las golpizas ya, lo externaba, me mandaron llamar a mí y a mi madre de la escuela, del kinder. Y a tu Y yo madre, dije, ¿eh? Y a tu madre, fíjate que está ahí siempre pegada, ¿eh? sí, sí, porque ella era quien recogía a mi hija de la escuela, del kinder, y quien se encargó mucho tiempo de mis hijas, de todas, de atenderlas en ese sentido, porque ha sido trabajar y trabajar y trabajar y nunca ha sido suficiente lo que hago. Desde mi postura ante la vida no era suficiente yo, pues no era suficiente nada. Entonces, bueno. Y una cosa importante, Susana, también el explicar a las personas que nos están escuchando que la violencia va escalando normalmente, no Sí, va a mejor, va a peor. va peor. Y eso es muy importante, de entender que si podemos reaccionar, huyamos lo antes posible, porque Sí. volver a recaer implicará mucha más devaluación y mucha más violencia. ¿Vale? Y uno como víctima, Marta, si ya aguanté hasta el nivel o hasta el grado 1 de dolor, de tolerancia, de humillación, puedo pasar al nivel 2 y al nivel 3 y así, y no sé si haya un infinito o si haya un limitante, pero yo iba aguantando más y más. Exacto. Y ya estaba viendo yo que no era normal que estuviera yo viviendo todo esto, porque cuando me decido a poner una denuncia, yo ya tengo cierta conciencia de que hay leyes incluso que me pueden amparar. Que no se ejecutó fue porque encontré otro monstruo ahí en el camino, pero sí pudo haber frenado en ese momento. Sin Exacto. embargo, seguí aguantando. Y como te decía, ahora eran golpes a mí con mi producto, con mi bebé dentro. Y en ese momento fue cuando dije, bueno, pues ya me tengo que ir, tengo que terminar con esto. Empezaba a planear una cosa, otra, estructuraba si ella está en el kinder y mientras tanto yo voy haciendo una maleta, pero no tengo dinero, porque el dinero iba a ser depositada en casa de mi madre y nada más me daba para la renta. De vez en cuando yo tenía deudas de renta. Era mal vista también por esa parte, porque pues, la casera decía, oiga, trabaja y no me paga, ¿no? Tú que Pero no, eras una persona que cumplías, que eras responsable, intentabas siempre, pero es que hasta eso consiguió de sí. quitarte, ¿no? Esa capacidad tuya de cumplir, porque Sí, eras capaz. sí, me gusta, o sea, es algo con lo que aprendí y con lo que crecí, o sea, desde que tomo a mi hermano como responsabilidad mía y empiezo a desarrollar responsabilidad, prevención, precaución, cuidado, me gustó ser útil de esa forma. Claro. Y amaba hacerlo para mi hija. Y pues ya venía otra en camino y necesitaba yo más eficiencia, pero no sabía que podía ser eficiente, ¿no? Entonces me veía yo a mí misma desde esa perspectiva de, "Ay, yo tan poquita cosa, yo tan cuchita, tan feita, tan insignificante, tan indeseable en el planeta, no solo en la vida de mi madre y de él, sino en mí, en el planeta. O sea, aquí estorbando, ¿cómo voy a llegar a lograr lo que sea? Y total que seguía yo trabajando, seguían perdiéndose las cosas dentro de la casa. Yo ya me daba cuenta que en las noches él se levantaba, salía como muy sigilosamente. Yo caía rendida en las noches, o sea, y soy de sueño profundo, pero aparte estaba cansada. Agotada. Entonces era que nada me podía despertar, pero empecé a sentir cuando él se movía de la cama, salía, regresaba, pero ya venía como con un aroma de lo que estaba fumando.
Posteriormente ya venía como con un aroma a algo químico, como a consultorio. Y es que pues quemaba pastillas, las fusionaba, las inhalaba, a veces se las inyectaba. Yo no sé si con agua o con alguna otra cosa que era solvente y lo podía meter en su cuerpo, pero era la forma en la que él estaba ya consumiendo. Mi hija, a solas con él mientras yo estaba en la oficina, era un peligro latente por mi experiencia personal en cuanto a intimidad con una persona adulta y también su amenaza de la puedo cambiar por lo que consumo. Entonces ya era así como de algo tengo que provocar donde pueda yo ser escuchada y lo hice, Marta. Él regresó un día y ya no tenía cama, ni comedor, ni librero, solo los libros en el piso. No había refrigerador. Mi hija me dice, mi papi está sacando las cosas y se las está llevando a vender. Y va a acabar, bueno, no dijo acabar, pero dijo, va a vaciar la casa porque va a comprar cosas nuevas. Y yo así como de inocente criatura, ¿no? Qué bueno que tú estás aquí. En eso él regresa, da una azotona a la puerta y yo entiendo que no va a salir de ahí nadie. Abro la ventana para poner a mi hija afuera y un vecino me la recibe y se la lleva corriendo, se mete corriendo a la casa de enfrente que era su casa y encierra a mi hija y me hace así como no me involucre, ¿no? Algo porque me hizo así. Yo no sé si era que me estuviera en paz por mi hija o que no lo involucrara y empieza una revuelta dentro de la casa. Ya había nacido mi hija la segunda, tenía meses de haber nacido, como 5 meses y ella estaba en casa de mi madre, la bebé, la que ya iba al kinder, la toma el vecino, la puerta está cerrada pero casi soldada por el impacto que recibió y se arma una guerra adentro. Entonces, lo que sucedió fue que lo empecé a provocar. Le dije que era un impotente, que era un poco hombre, que la hija que yo había tenido no era de él, cuando era igualita, o sea, ojitos verdes, blanquita, casi gemelita de la otra. Y él empieza así a ponerse en efervescencia. Para esto habíamos tenido días sin dinero y obvio estaba alterado porque necesitaba consumir lo que consumía. Y me da una golpiza de cuaresma. O sea, me dejó irreconocible, me rompió la ropa, abusó de mí otra vez, porque regularmente era por abuso lo que vivíamos como intimidad. Siempre. Y aprovechando que estaba la casa casi vacía, prácticamente vacía, voy así, me olvidé de mis hijas, así me fui caminando, la gente me veía, me ofrecieron apoyo, yo iba como autómata, mi mira era llegar al Ministerio Público y levantar una denuncia. Nada más tenía una idea en la mente que era llegar al Ministerio Público para que esta vez se hiciera justicia. Y casualmente estaba este mismo personaje que me había atendido la primera vez y no respeté nada, o sea, tienen una como mesa que se sube y da acceso a donde están sus escritorios, la levanté y me le paré enfrente y le dije, hoy vengo como usted quería. Levantó la cara, se echó para atrás porque pues estaba aparte en su trabajo inmerso y me dice, ¿quién es usted y qué quiere? Sálgase de aquí. Y le digo, no, me hace una denuncia en este momento. Yo no me fijé si había fila de gente esperando, si había algún herido o algo, no sé. Y me dijo que esperara. Me manda a sentar, mismo procedimiento, estoy esperando, la gente me mira, yo con dolores en todo, físicos, mentales, morales, interiores, exteriores. Nadie te ofrece ni... Ni agua, ni siquiera un alcohol así como para No. quítate esa sangre de ahí, no, nada. Entonces, ya me toca mi turno, hablo con él y me pregunta qué me pasó. Le digo, no le dije provoqué una disputa porque no me hubiera hecho caso, pero le dije, mi esposo es así, 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 consume sustancias, me explota, hace años que me está golpeando, yo había venido anteriormente con usted, me mandó reconciliar y este es el resultado. Le exijo que me ponga una denuncia. Empieza a tomar por escrito todo lo que voy diciendo, le digo que él robó la casa, que casi la vació, que me amenazó con hacer daño a mis hijas, que consume tal y cual, que ha estado anteriormente en prisión varias ocasiones, porque no fue una, fueron creo que 4 o 5 veces mientras estuvimos en relación él y yo, que fueron 5 años, y bueno, el abuso, los golpes, ya, termina la toma de datos, me pide que vaya con un médico para que me revise y entra un médico, me revisa, se va, me dice que no me levante de la cama en donde se pone uno como si fueran a hacerle una
revisión ginecológica, así me dejó. Viene otro médico y luego viene otro tercero, no sé si eran médicos o no, porque traían bata, pero este vino acompañado de policías a verme y yo así de, ¿por qué hay policías? ¿Por qué no hay una enfermera? ¿Qué está pasando aquí? Me empiezo a sentir ya muy incómoda, se retiran así entre cuchicheos y cosas. Yo con el cabeza así entre los golpes, el hambre, la sed, nublada la cabeza, me paro, me visto y dije, ya no pasa nadie más a verme, así no. Entonces, ya me mandan a llamar que sí, que hay mucha empatía, que voy a ser apoyada, que mis derechos humanos. Me cuentan un cuento chino, me dicen que vaya a mi casa, pero les dije, no, necesito traer la denuncia en mano, porque si no, este hombre va a acabar conmigo. Y imprimen, se tarda el tipo que me tomó los datos, imprime, pues digo, corrige algo ahí escrito, lo imprime, me lo da y me voy. No lo leí, lo firmé, pero no lo leí. Entonces, cuando llego a casa, me doy cuenta de que es una denuncia por robo. No hay Madre nada mía, más declarado, nada más. Y yo, así físicamente como me encontraba, fue levantada una denuncia por robo. madre mía. Afortunadamente, la denuncia por robo, no sé si es en todo el mundo, pero en México se persigue por oficio. Y este hombre ya había robado en alguna ocasión. Estaba en libertad condicional desde que lo conocí. Y al tener otra denuncia por robo, entonces se ve como con la soga en el cuello, agarra sus cosas y se va con mi denuncia en la mano. Porque yo la estaba leyendo, él me la quita, la empieza a leer y así, pero como el rayo salió corriendo. Ahí supe que yo ya era libre. Injustamente, pero libre. Y lo que hice fue limpiarme, pasar por mi bebé, pasar por mi hija, encerrarme y estuvimos encerradas así, no sé, creo que 3 o 4 días. Yo con la cabeza ida, las niñas con hambre, con sed, sí las atendía, sí había comida dentro de la casa, ya en el suelo porque no había refrigerador, pero con una desatención, con una inconsciencia mía magna. Bueno, estabas en shock, es que Estaba en shock todavía, no porque podías. era por una parte permití casi que se me acabara con mi vida para que este infame levantara una denuncia por robo. Cuando me hizo ser vista por varios hombres que ni siquiera sé si eran realmente médicos. Exacto. Ni siquiera sé si el primero era médico. No sé cuál es el procedimiento que se debe llevar. No quiero volver a experimentarlo eso jamás, pero supongo que todo fue fuera de la ley. E hicieron conmigo lo que quisieron. También me ultrajaron al final de cuentas. Fuiste tratada como un objeto y se violaron todos los derechos humanos en un lugar que se supone que debería ser todo lo contrario, ¿no? Exacto. Es una situación que seguramente muchas personas se van a ver reflejadas ahí y esto es que es inadmisible que siga pasando. Y hay que denunciar estas situaciones, eso también es importante. Sí, sí. Y bueno, hasta que me llegó de nuevo algo de vida a la mente, fue que reaccioné. Vi que él no había regresado en todo ese tiempo. Mi madre vuelta loca porque como me encerré, no había quien entrara. Y así como de se quiere morir con las niñas, ya hizo algo, no se oye ni ruido, haciendo alaraca ahí con los vecinos, pero nadie intervenía de manera sana, ¿no? Todo era insano. Cuando por fin salgo, lo primero que hago es lo que sé, buscar trabajo, llevar a mis hijas con mi madre para que las cuide y pues empieza otra historia en la que ahora yo estoy trabajando en oficios igual, o sea, ya de ser secretaria no había ni ningún deseo. De hecho, hubieron ocasiones en las que yo le grité a mi madre que yo no tenía la profesión que yo quería porque ella me la había impuesto y que yo no le agradecía ser una secretaria y que si lo hacía bien es porque sabía hacer las cosas bien, pero no porque fuera mi pasión. Después de tocar fondo, empiezas a lograr empezar a rebelarte un poco contra esa madre que te tenía aterrada. Pero yo ya tenía 24 años, cuando la gente se revela a los 12, 14 como máximo. Yo Sí, iba pero con un retraso. la gente no ha vivido normalmente lo que tú viviste, porque Afortunadamente, no todos lo es viven. demasiado, Susana, Sí. demasiado. Y bueno, pues trabajaba, ella llevaba a las niñas muy temprano porque yo tenía un horario en el que estaba en un supermercado, tomé 2 turnos para poder mantener 2 hijas, pagar renta y apoyar a mi familia, bueno, a la familia, a mis padres. Y entonces tenía yo 2 turnos y tomaba el nocturno obligatoriamente y el de la mañana o el de la tarde y el nocturno. Entonces apenas convivía con las niñas, andaba yo como zombie, o sea, muy cansada, muy desgastada, muy
muy envejecida para los años que tenía, sin ninguna feminidad presente, latente. El entorno en ese trabajo era así como de todos contra todos, o sea, había mucha promiscuidad. Casados, solteros, era promiscuo el asunto. Y a mí me decían ropa floja, porque aparte de que estaba extremadamente delgada y me quedaba la ropa grande, yo no tenía el menor interés por ponerme faldas cortas o escotes o ir así como de conquistadora de hombres. No, entonces era yo ropa floja, no tenía nombre tampoco ahí. Trabajaba en este supermercado y mi madre ahora usaba a mis hijas para hacer sus fechorías, ¿no? Para salir con un vecino con el que también tenía una relación y pues mis hijas veían cosas, llegaron a ver toda una interacción íntima, bueno, interacciones íntimas completas, porque estaban en la misma habitación que ella con la persona que tenía intimidad, comiendo galletas. Yo le dejaba a mis hijas aquí, pensé que podía defenderlas y cuidarlas, olvidándome que no me había cuidado ni a mí, que no me había defendido ni a mí. No, porque estás en una distorsión absoluta y después de toparte con ese personaje que te amenazó con quitar la vida de tus hijas, hasta, digamos que lo conocido es mejor porque lo he normalizado dentro de esta distorsión y no eres capaz de razonar. Esto es lo que hay que entender, que la gente dice, pero es que ¿cómo esta mujer no reacciona? ¿Cómo esta mujer no se va? Pues porque no puede, está Exacto. totalmente incapacitada para razonar. Y En el está momento, sobreviviendo, no está viviendo. exactamente, Está se sobreviviendo. sobrevive. Punto. Eso es correcto. En el momento que buscando yo en internet encuentro y escucho que dices que está uno adicto, comprendo, porque te digo, he leído, las sustancias endógenas que nos permiten ser felices nos llevan a realizar una y otra vez la misma actividad para sentirnos felices. Pero de igual manera, cuando algo es tóxico, como consumir alguna sustancia ilícita, se hace también esa repetición por volver a sentir esa sensación hasta que ya es uno dominado por eso. Y en mi caso, mi lugar seguro era ese que tanto daño me hacía. Y Exacto. creí que el lugar seguro para mis hijas era el mismo que había determinado que era para mí. Claro, por eso se repiten esos guiones de vida en las familias, por estas razones. Así es. Hasta que alguien no despierta y reacciona y entiende lo que le está pasando. Y aún estando despierto, está uno como amarrado, como si hubiera, no sé, como un sistema nervioso, pero externo, que nos conecta con lo que queremos zafarnos y jalamos y como duele lo que va a pasar, como duele dejar de pertenecer a un lugar, dejar de ser parte de un proyecto con alguien. He escuchado tus videos y entiendo perfecto a cada una de las personas que se ha expresado, porque quiere uno salir, pero no hay forma, no es fácil. Sí hay forma, pero no es fácil. No es nada. Y es doloroso. Y visto desde afuera por una persona normal, puede ser, perdón por la expresión, pero estúpido que uno no se quite de ahí. Pero estando dentro, no se le desea a nadie venir a experimentarlo, No. porque se enferma la situación. Sí, porque es no totalmente se antinatural. entiende lo que significa el concepto secuestro emocional. Una persona secuestrada es una persona que no puede escapar. Y es lo mismo. Estamos hablando de un secuestro emocional. Y es exactamente lo mismo. Ese síndrome de Estocolmo, donde yo estoy atrapada, pero intento hacerme amiga o aceptar o ver o idealizar a ese secuestrador para sobrevivir. Y es exactamente lo que pasa. Y es que es vivir entre la espada y la pared, y por puro instinto de supervivencia, uno se amolda para ser aceptado, para continuar, aunque sea así, aunque sea padeciendo lo que se tenga que padecer. Eso es. Y bueno, pues yo trabajaba y la hija menor como que tenía más inocencia y más soltura, y en conversaciones mientras estaba haciéndoles de cenar, las estaba preparando, porque soy de preparar una noche antes lo del día siguiente para no andar con prisas, porque aparte soy muy dispersa. No sé si es consecuencia de lo mismo que he experimentado o porque ya soy dispersa, no sé, pero prefiero prever. Entonces estaba yo ahí acomodando cositas y me dice, oye mamá, ¿tú eres novia del tío?
Y cuando le digo no, ¿por qué? Dije, pues porque convivimos, porque salimos, él es un hombre viudo. Bueno, era viudo, ya se casó y se fue a vivir a Cancún con su esposa, pero era catequista, era muy apegado también a la iglesia, por consecuencia lo conocí. Y al ser viudo él y yo estar separada, pues como que hicimos ahí migas y empecé a tener una amistad. Pero la información que mi madre les daba a las niñas era, tu mamá no se fue a trabajar, tu mamá se fue a acostar con él. Esto Tu es mamá te va a alienación hacer parental. eso y esto con él. Y les daba pláticas explícitas a dos niñas chiquitas, de su familia, de lo que se supone que yo hacía cuando yo me estaba partiendo el alma por ganar más. Estaba atentando hasta contra mi salud por tener lo suficiente, porque ya mi familia era más grande. Y esta es la realidad, no la otra. Y esto es muy importante que lo sepas tú y que lo sepan tus hijas. Eso es muy importante cuando llegue su momento. No me he atrevido a hablarlo porque tocar el tema mi madre o la abuela ante mis hijas es que todas desenvainan su espada y es contra mí por Claro. situaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues ahí estoy yo trabajando hasta que un día tengo un día libre, voy a recoger a mis hijas y me para una señora en la calle y me dice, ¿usted es la hija de tal? Y yo, sí, pero yo así como de, sí, buenas tardes, ¿no? Y me dice, la vamos a linchar porque le quitó sus hijas a la señora y usted las tiene encerradas y no les da de comer y las maltrata y ella es la mamá. Y era otra historia nueva que se había contado ella con otras personas nuevas, de que ellas eran sus hijas, yo se las había quitado, porque habíamos tenido un pleito, yo había tomado a mis hijas y ya no se las dejaba, ya las dejaba yo encerradas y era correr a verlas, correr a checar que estuviera todo gas cerrado, todo desconectado y A la bueno. que pusiste un límite a tu madre cuando empiezas a rebelarte, que estábamos hablando de eso, es cuando no te lo permite y te castiga. No me lo permite. Y te castiga. Y todo un grupo de colonias alrededor de donde yo vivía estaban enteradas que era yo prácticamente una secuestradora de mis propias hijas, que ella era la mamá y querían acabar conmigo. Pero como no me veían porque pues yo estaba metida en el supermercado, ese día sí me agarró esta señora, empieza a gritar y yo le dije, a ver, le explico. Y podemos ir a la escuela para que le digan el nombre de la mamá. Y tengo aquí mi tarjeta de la escuela, del kinder, de la primaria, donde puedo recoger a mis hijas porque yo soy la mamá. Yo justificando que soy la mamá de mis hijas ante gente que no conozco. Es a lo que te llevan los monos voladores, a seguir intentando mostrar tu verdad y además recibir más abuso, Sí, enviadas por tu madre. sí, claro. Entonces ya era así como, esto ya no puede seguir así, tengo que hacer algo y pues sucede algo también por ahí que lleva a mi madre que salió con su noviecito que ya tenía mucho tiempo con él. Salen a visitar una de mis tías, para esto toman un camión como de viajes largos, un camión, no sé cómo se llamen, pero de esos que hacen viajes fuera de la ciudad hacia otros poblados y a la hora de bajar del camión se le atora un anillo y le arranca un dedo. Y en lugar de llegar con mi tía, regresan, el tipo se desentiende porque ya no puede regresar con el novio que le explique por qué fue la herida. Trae a mis hijas ahí con la mano ensangrentada. Cosas que digo yo viví esas impresiones y son indescriptibles. Y veo a este niño, bueno, este muchacho ya saltando, pero así literal saltaba de desesperación y le dije, cálmate, porque a mí me fueron a sacar del trabajo. Le dije, cálmate, vamos a llevarla al hospital, tiene que entrar a urgencias, ¿quién va a pasar, tú o yo? Y me dice él, yo, bueno, tú eres responsable y tienes que controlarte. No, yo no me controlaba, yo por dentro estaba vuelta a un huracán, pero estaba hablando coherentemente para poderlo calmar a él. Siempre fue más importante el de afuera que yo misma. Entonces encargo a mis hijas con mi papá, llevamos a la mamá al hospital, no hay forma de recuperar su dedo y pues se queda con su manita con un dedo menos. Y pues ahí ya tiene otro pretexto para culparme de que perdió el dedo por mí, por atender a mis hijas. Entonces renuncio al trabajo y dije, bueno, pues ya, yo necesitaba también esto, lastimosamente fue a costa de su salud, pero ya no voy a trabajar. ¿Y de qué vas a vivir? No sé, pero se acabó el dinero también de entrada para su casa y empiezo a trabajar de forma que yo pueda llevar a mis hijas a la escuela y recogerlas y encargarme de todo. Sigo trabajando, hay un despegue físico, no de mucha distancia porque yo seguía en el cuartito de vecindad, ella en la otra vecindad, pero ya no convivíamos tanto y empiezo a respirar un aire distinto. Empiezo a ver que sí soy capaz, empiezo a valorar mi trabajo, me empiezo a vestir como yo quiero, porque no me vestí como yo quería.
Tomo decisiones sobre mis hijas, ellas van llevando una manifestación de que son felices y me metí a un grupo de danza gratis, danza en la calle, danza prehispánica. Me la pasaba yo ahí con mis hijas, trabajaba, interactuaba con ellas, me sentía feliz por primera vez, Marta, conocí a Susana. Oh, Bajé mucho de peso, me a puse en saborear la forma, libertad me por primera vez. sentía hermosa, Marta. Yo me sentía bella, me sentía a mí misma, eso es increíble. Era mucha la felicidad, ya habían pasado 2 años de la separación del primer esposo, que sigo casada con él. No me han dado la oportunidad de divorciarme, siempre porque según se necesita su firma. Ahora sé dónde vive otra vez, él no sabe dónde vivo yo, pero necesito su firma para poderme divorciar. Cuando hay miles de parejas que se divorcian todos los días, sigo amarrada a ese tipo. Igual con machistas y monstruitos que me he encontrado en el camino, que me han preguntado incluso si me quiero volver a casar y por eso me quiero divorciar. Y yo así como de qué parte de que nunca he sido responsable y que es tóxico para mi vida, no entienden. Es mi derecho divorciarme y no lo he logrado. Ok. Pero bueno, pasaron 2 años en los que yo pude conocerme, pude ser yo, Conectar mis hijas, contigo. pero sí conecté conmigo, de verdad conecté con lo que realmente soy. Y una noche en la danza veo al segundo hombre con el que conviví de manera íntima y que tengo hijas de él. A este le vamos a nombrar el Azteca porque como tiene un mote que todo el mundo repetía, ay, se me vaya a escapar, mejor le ponemos el Azteca. Descendiente directo de Moctezuma, Mara, según él. Madre mía, qué miedo, ya me da Entonces, miedo. era un personaje, porque ya falleció, un personaje que tenía como mucha autoridad entre los grupos de danza prehispánica y todo lo que tenía que ver con cultura, no a nivel gubernamental, sino en lo que no tenía nada que ver con gobierno ni con instituciones, así como ahí era Por donde él libre, era un mandaba. poco por libre, era como que había creado su secta, ¿no? Exacto, pero tenía una capacidad de manipular. Eso Era es. un seductor de hombres y mujeres. Este es un Yo psicópata, este es. Es horroroso ese hombre. En cuanto lo vi, porque estaba yo en la danza, levanto la cara y doy con sus ojos, me sentí como si me partiera un rayo. Sentí una mirada tan pesada, tan amenazante, Ujú. tan estudiada, que sentí ganas de salirme corriendo. Tu intuición. Pero se fue tomando su tiempo, se fue acercando, me invitó a estudiar acerca de lo que es la tradición mexicana. Me dijo que pues danzaba yo muy bien y sí, lo que hago lo hago muy bien. No me estaba diciendo nada nuevo, pero le gusté para presa y fui la presa perfecta. Eras una presa perfecta Sí, lo después de era. lo que venías. Sí, y lo que me esperaba con él. Entonces empiezo a ir a hacer estudios de lo que es la tradición mexicana con él. Lo primero que hace es decirme, te vamos a dar un masaje, pero no yo porque yo soy el maestro. Tienes que pasar con uno de mis aprendices y yo así de muchas. O sea, aparte no soy digna, ¿no? Pero me lo iba a dar gratis y bueno, pues así como que, a ver, vamos a ver qué es. La condición era que estuviera totalmente sin ropa. A todos los pasaba a dar su masaje sin ropa. A mí se me hacía innecesario, pedí que me pusieran algo encima, la respuesta fue no y su sobrino fue quien me dio el masaje. Doloroso, lastimoso, Incómodo. sí, incómodo, muy incómodo. Entonces salgo y el hombre se movía en su casa, en una de las colonias más prestigiositas de la ciudad, pero se movía como si el aire tuviera que darle así como honores para que él pasara a través de él, ¿no? Era majestuosa su presencia, un hombre de 1,84, corpulento, con una modulación de voz magnífica, o sea, era un actor ese hombre, actor. Y entonces así como que ya estoy aquí, así ya me dieron el masaje, ya me quiero ir, adiós, no tienes que despedirte del Azteca, ¿no? Entonces así como que estoy ahí esperando y ya me vio, pero pasó. Y así como de, pues ya me hubiera ido, tengo familia y total que voy y lo abordo y así como de, ya me voy, gracias por el masaje, fue una experiencia extraña, pero ya me voy. Es que yo te espero aquí a las 4 de la madrugada. Era la hora de la reunión. ¿Por qué fui? No lo sé. Pero empecé a escaparme en las noches de casa de mis hijas para ir a aprender de él. Y traía una onda de que somos la continua tradición que no se ha perdido desde tiempos inmemoriales, que ni la conquista pudo con nosotros.
somos descendientes de Moctezuma, tenemos el apellido tal, en azteca, digo en náhuatl pronunciado, mi nombre es tal, que era el nombre por el que todo el mundo lo conocía, y eres así como que una de las elegidas, porque aparte yo te vi, estás aquí, ¿no? Entonces yo así como, wow, yo en mi ingenuidad, en mi ignorancia que me caracterizaba así como, wow, me eligió, me vio, yo que no era vista ni por mi madre, fui vista por él. Claro, desde tu indefensión aprendida me están validando, Sí. no me están culpando, me están dando el El título, honor de estar el ahí. honor de ser la elegida. Soy elegida por alguien, por Sí. algo, por alguien, da igual, pero soy elegida. Qué vulnerable estabas, Susana. Sí, entonces ya él empieza a dar su clase, que eran rituales nocturnos en los que llegué a participar. No se sacrificaba nada, afortunadamente era así como venerar el fuego, pero hacer un ritual. Y la gente muy en su papel también. Había quien le creía incondicionalmente. Bueno, de hecho todos le creían incondicionalmente, porque quien llegaba a despertar se desaparecía. Exacto, es Se que desaparecía. no les No interesa. duraban 2, 3 reuniones y ya no aparecían. Pero los que nos quedábamos ahí era así como de estar en ese, Trance iba a hipnótico. decir embrujo, pero era una hipnosis, exacto, era una hipnosis. Mm. E íbamos así como borreguitos, sin quejas, sin ruido, obedientemente a hacer lo que el Señor decía. Adorando y obedeciendo. Exactamente. Y de pasar de ser una ejecutiva a ser una señora normal, libre, feliz, empecé a ser una mujer con trenzas, con guaraches, con ropa tradicional mexicana, que me encanta, pero me transformé. Ujú. Y empecé a meter a mis hijas porque son mi familia. Empecé a meterlas en esta situación y resulta que no embonaban. A los pocos días de conocernos, de interactuar, me jala aparte y me empieza a cuestionar, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu profesión? Y yo contestaba Todo. a Le diste todo y toda la con información. honestidad. Ujú. Y me dice, necesito una secretaria y yo pago muy bien y vas a venir a partir de mañana, estás contratada. Y yo así como, wow, aparte voy a ganar dinero aquí, ¿no? Entonces me presenté a la mañana siguiente, iba yo recién bañadita, maquilladita, muy limpia y me pasa a su casa, me sube, entramos a su recámara y yo así como que me resisto y me dice, es que ahí está la computadora. Él tenía computadora. Yo no había visto computadoras más que en mis trabajos. Me dice, ¿sabes usarla? Y yo, sí, bueno, siéntate. Ya pasé, me senté, empecé ahí a manipularla y le digo, sí conozco el programa, ¿qué es lo que necesita? Yo le hablaba de usted, apenas nos conocíamos. Me toma del cuello, desliza su mano, se va dirigiendo hacia un hombro cuando me oigo su voz. Y esto es muy importante para mí porque yo escuché la voz de mi papá diciendo, ella no se da cuenta de nada, como un susurro, como a esta altura. Y yo escucho la voz de este hombre, así diciéndome, estás ávida de amor. Y estoy así como en shock, 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 cuando ya lo veo que está empezando a quitarme la ropa y viene una relación con él, que fue igual un ritual, porque entre que me seducía y hacía todo su juego para interactuar en ese ámbito, prendió una veladora y luego hizo unos cantos. Y yo en ese hipnotismo que caíamos todos en conjunto, pero ya era como individual y ya había tocamientos, ya no me resistí de ninguna manera. Fui lo que él quiso que fuera en ese momento. Y ahí comenzó toda la historia con él, porque era diario, 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 tener un ejercicio íntimo y después ponerme a trabajar. Cuando llegó el primer día de cobro, porque según el pago iba a ser quincenal, no había dinero, pero yo ya era una elegida, tocada por un hombre divino, venido desde tiempos ancestrales, según él, y yo ya estaba indefensa. Exacto. Me da coraje decirlo, pero esa es la verdad. Yo ya estaba Una indefensa, realidad. yo estaba dispuesta a lo que él dijera hacerlo. Exacto. Y entonces consigo nuevamente trabajo como secretaria, dejo la danza y empiezo a mantener a mi familia, pero también a él, porque tenía yo que dar donaciones para una cosa, donaciones para plantas medicinales, aportar porque yo era la pareja del gran señor azteca y tenía que hacer una aportación para que los demás, la comunidad viera que estaba yo también en mi papel de ser la digna Para dar mujer ejemplo. del tal. Y lo hice. Mm. Lo hice. Para esto empezó a suceder cuando yo llegaba, porque ya tenía yo llave de su casa, llegaba para empezar a trabajar, primero debíamos tener nuestro ejercicio íntimo. Entonces llegó a salir él con el cabello mojado,
con una señora con el cabello mojado y se despedían con un beso en la puerta. Yo así como, ¿qué pasó? Y como yo ya venía también de un gaslighting previo vivido con el primer hombre, me decía, no, viste mal, nada más me despedí, y yo veía lo que él quería que viera. Y luego había momentos en los que le daba masajes a mujeres que tardaban hora y media, 2 horas, 3 horas, y yo afuera esperando y dando información de recepción a las personas que llegaban nuevas. Excelente informadora, lo que hago lo hago bien, Marta, y le mentí, o sea, repetí las mentiras aprendidas a otras personas, y estaba yo promoviendo también la tradición mexicana sin saber nada. Empecé a investigar, empecé a leer, yo ávida de conocimiento, ahí empezaba a leer, y luego yo ya sabía cosas que él no sabía, y así como muy paternalmente me corregía, pero era así como, dame la información porque ya sabes más que yo y no lo puedo permitir. Fíjate Tú no cómo te puedes brillar. usaba y tú no te dabas ni cuenta, porque te Sí, comen tanto la cabeza que crees que tú tomas las decisiones, pero no las sí, estás tomando tú, las está tomando él, las está no tú, tomando él todo el tiempo. todo el tiempo. Y en una de esas, pues pasan 2 años más, no, un año, y resultó embarazada. Pero para esto ya teníamos nosotros intimidad, ya éramos pareja. ¿Cómo fue esto? Él se fue porque me decía que trabajaba desde Nicaragua hasta Alaska y se iba. En los Como en mi viajes, primera relación, con se sus iba. agendas encubiertas, hacer lo que les dé la gana. Y tú ahí, Sí, ahí yo fiel, trabajando leal, para él. esclavita, pero así de que yo me ponía solita la correa y me quedaba así esperando lo que él quisiera mandar para ejecutar. Así, leal hasta la pared enfrente. Eso es lo que consiguen, sí. Entonces, con mi disciplina de sí ser una secretaria, le decía, podemos realizar promociones de esta forma, podemos hacer técnicos de esta otra, podemos promover de esa otra. Mira, conozco instancias de gobierno porque hice un servicio social en el gobierno y podemos promoverte aquí. Y le empecé a dar un poder que lo llevó a ser el rey Tlatoani en su momento. Yo lo llevé allí, más que explotada, pero feliz. O sea, yo me volteaba a ver y yo ya existía. Feliz. Sí, sí, era una felicidad Distorsionada, aparente. como siempre. Sí, sí. Sí. Ay, me da tanta vergüenza haber sido así, pero No, así fui. no fuiste, estabas así. Eso es muy Estaba así. distinto. Tú no eres así, estabas así. Cuando te manipulan, tú no eres. Sí, Estás y siendo manipulada. lamentablemente llegó a pasar mujeres por enfrente de mí Triangulaciones mientras les constantes. acariciaba. Salía con una paciente, supuestamente una paciente que acababa de recibir un mensaje, y ya iban tomados de la mano Ujú. y me decía, vamos a comer. Y yo iba como la empleada de ellos detrás, viéndolos tomados de la mano, como si fueran ellos la pareja, y yo Exacto. la Ese objeto, asistente esa sirvienta, esa esclava sometida. Eso es lo que sometida. eso es. Y eso fue una y otra vez con una y otra mujer. Y yo sí le pregunté, ¿y de qué trabajas? ¿De dónde sacas dinero? O sea, los masajes no los das diario. Por más que te promuevo, luego ni estás. Me tiraba citas, me cancelaba cosas, él hacía y deshacía. Era su ritmo de vida, no el mío. Yo empecé a ser organizada. Él tiraba por así, de la mesa, con un manazo, tiraba todo lo que yo ya había organizado. No importaba con quién hubiera yo hablado ni cuánto me hubiera costado llegar a esa persona, él lo iba a destrozar. Eso. Entonces empiezo otra vez así como a implosionarme, a no sirve lo que hago, mira, hasta le hago las cosas mal, la culpable soy yo, él está muy ocupado, él es muy importante, él me sigue volteando a ver. Se va de viaje a Estados Unidos y al regresar me viene a decir que tiene una pareja con la que está esperando un bebé. Wow. En el momento vamos a la misma escena, él sentado enfrente de mí, baja como es más alto, baja su cara a la altura de la mía y me dice, tengo una chica mayor que tú, me da características rubia, ojos azules, es Triangulación. inglesa, está embarazada de 6 meses ya. Y yo así como de, ¿cuál es la finalidad de que me lo diga, no? Y le dije, y me dice, es que está en ti que continuemos o nos separamos. Y yo nadando en la dependencia de él, Adicta a él. adicta totalmente a él. Entonces no pensé lo que dije. De hecho, cuando lo dije, fue así como, ¿por qué lo estoy hablando? Le dije, continuamos. Nada más así. Sí. Me tomó de las manos, porque estábamos prácticamente rodillas con rodillas. Se paró
prendió un cigarro, empezó a fumarlo así como quien ha logrado algo. ¿Satisfecho? Se fue. Exacto. Y a los 3 meses yo me embarazo de la que es mi tercera hija, primera hija con él, pero empieza un caos terrible porque vienen mujeres hasta la puerta a decirme que quieren verlo a él porque no le ha dado de comer a tal hijo, porque tienen enferma a la hija, porque no sé qué pasó. Pero se desató una cascada de mujeres Tus víctimas. donde lo que yo conté fueron 52 hijos y todavía no nacía mi hija, la primera, porque tuve 2 con él. Oh, Supe de una mujer que estaba trastornada en uno de los estados de la República, del interior de la República, que caminaba en las calles pregonando su nombre y él lo sabía y llegó a contarlo, así como limándose el diente con el palillito, así como de, ajá, es uno de mis trofeos. Yo lo escuchaba, me aterraba y me proyectaba a futuro, así como de no quiero acabar así, pero no sabía cómo salir. O sea, otra vez empecé con esa cosa de no puedo salir. Entonces, lo que él hace cuando yo lo presento con mis papás y les digo, tengo una pareja, estoy embarazada, porque hasta ese momento se los dije, mi madre se desborda sobre mí. Claro, llevas mucho tiempo con él y haciendo tales y cuales cosas. Le dije, pues sí, por eso me embaracé, ¿no? Sí, sí, hice esas cosas y por eso se embaraza uno. Pero quiero que lo conozcan porque pues él es mi familia ahora. Lo vio, no le gustó porque físicamente es horroroso, horroroso, interiormente más, pero físicamente no le gustó nada que ver con el primero que era como un modelín, como un figurín, entonces ese la era feo. apariencia era importantísima para tu madre. Muy importante. Es. Pero lo tomó como aliado en el sentido de empezarme a decir, respétalo, quiérelo, cuídalo, porque él te recogió con tus hijas. Y me lo dijo hasta el hartazgo. Y el otro, así, como que se comunicaron de inmediato, hablaron el mismo lenguaje. Lo entendió. Pocos días después de que yo resulto embarazada, me voy a vivir con él y él saca a mis hijas de mi casa, se las lleva a mi mamá, diciéndole que yo estoy muy grave, que el embarazo es de alto riesgo y que no puedo cuidar a mis propias hijas. Madre mía. Pero esto yo no lo sabía. Yo de repente llego y no hay hijas. Y así como de, ¿dónde están? ¿Dónde están? Tu mamá vino por ellas y se va a encargar de ellas porque tú estás muy mal y te trastornas y de ahí me empieza a hacer un enjuague mental Gaslighting brutal. en el que yo ya era una trastornada mental, incapaz ni de atenderme a mí. ¿Para qué sirvió esto, Marta? Para que él, teniendo las llaves de toda su casa, me encerrara con llave en mi recámara y si el señor se desaparecía por una semana, yo tenía que ver cómo hacer mis necesidades, no tomaba agua, no comía esos días, embarazada de su hija. Eso es, aparte de vergonzoso, muy doloso. Porque cuando había reuniones de la tradición con personajes allegados al gobierno que yo contacté para él, entonces yo podía bajar disfrazada de mote azteca, claro, súper delgada, pálida, pero ay, es que está embarazada y entonces sí me tomaba y Está me enferma. apoyaba, sí, está muy delicada por el embarazo. Y yo incapaz de decir auxilio, me está acabando la vida en una recámara. Entonces era el momento en el que le decía yo, atiende a tus personas, ahorita vengo y corría a casa de mi madre a ver a mis hijas. Y así lo hice. Durante todo el periodo de gestación, no le decía yo a mi mamá nada de lo que estaba pasando conmigo. Fue otro tiempo, otro periodo de tiempo en el que mi madre pudo aprovechar para informar de lo que no sé, ya no sé, de qué haber hablado a mis hijas. Alienar a tus hijas en tu contra. Pero hoy ellas están muy rencorosas hacia mí porque las abandoné, Claro. cuando la historia es otra. Totalmente distinta. Y una vez que nace mi hija mayor con él, mi tercera hija mía, me oculta porque como iba a estar ahí, yo era la chica de servicio para todo el exterior, leal, incondicional, trabajadora, porque amanecía y estaba ya ahí, y atardecía y yo seguía ahí, pero no sabían que era yo su pareja y vivía ahí, y que aparte me quitaba mi libertad adentro de la casa. Jamás me golpeó, pero sí me hizo sentir indeseable también y con ganas de no haberlo conocido jamás. Culpable de todo. Me hizo gaslighting también de que se desaparecía dinero y yo lo tenía que pagar. Llegué a pagar, a depositarle la pensión alimenticia a una de sus hijas porque me convenció de que era mi responsabilidad, porque yo no le había permitido ir a trabajar en algún momento cuando lo que yo más necesitaba era dinero. Y fíjate que es mucho más fácil, entre comillas, el entender que estás sufriendo o siendo abusado
cuando hay violencia física, pero cuando no la hay, dices, entonces es mucho más fácil manipularte, Es porque que no le hacía estos, ni falta, no le hacía ni falta. Si lo hubiera hecho exacto, falta, lo hubiera hecho, pero no le hizo ni falta. Estabas tan destruida ya que ya no le hacía ni falta. es correcto. Y esas heridas que no dejan rastro son lacerantes. Esas Son son, penetrantes porque penetran las emociones, los sentimientos, la mente, la conducta de quienes las padecemos. Y como no se ven, la sociedad señala como si tuviera la capacidad de hacer un juicio. Y sin embargo, en mi caso personal los entiendo porque no saben. no, Entonces es no, fácil hacer un juicio. exacto. Y bueno, pues llegó a tener relaciones con mujeres enfrente de mí porque era necesario un masaje interior para que la mujer tuviera cierta liberación, cierta iluminación, cierto descargue emocional y solamente él podía darlo. Y Qué yo, ahora peligro. que lo veo a distancia, es así como Claro, en qué nivel llegué a tocar de autodestrucción, de auto no valoración. Horrible. estabas destruida, es que no tenías autoestima, ahí te la había quitado. Desde que estás bailando y estás saboreando esa libertad, vuelve a llevarte al fondo Al y de la peor fondo. manera posible, triangulándote con tu madre, con tus hijas, porque te las quitas, se siente con ese derecho de quitarte a tus hijas, decidir cómo, cuándo y por qué sobre tu vida. Así es. Te anula, Me anula. estás anulada. Sí, totalmente. Y como te decía hace un momento, no sabe uno si cuántos grados hay de resistencia y de resiliencia. Hasta la muerte. Ay, no, El es límite es terrible. la muerte, Susana, y tú estás viva. Sí, Y eso tiene que ver con tu lucha, tu instinto de supervivencia, pero tu lucha y tu no rendirte, porque cuando tomaste ciertas decisiones que habrá personas que a lo mejor no puedan entender, era porque estabas luchando y no te estabas rindiendo. Y lograbas escapar porque no te rendías, igual sí, que lo lograste con este personaje, que ya veremos. sí. Entonces venía esa lluvia de mujeres, así como en cascada, y todas con uno, dos, tres hijos. Supe de la que estaba trastornada, yo no podía escapar y las cosas seguían, hasta que un día viene con la mujer que me había dicho que iba a tener ese bebé previo a mi embarazo a la ciudad. Pero para esto me llevó a un estado de la República muy bonito, con paisajes muy bellos, a una cabaña y me dijo, quiero que la decores. No te limites, decórala, cámbiale todo lo que quieras. Y yo lo hice obedientemente. Fue a mi gusto, escogí incluso la cama y ahí llevo a vivir a esta mujer. O sea, yo le decoré la cama a la otra. No había límite y yo me preguntaba por qué tiene dinero. El dinero era de ella. Es una mujer económicamente muy pudiente. Yo no sé hasta dónde la trastornó o no. En la última situación que la vi estaba ya viuda, porque ella enviudó de él, envejecida, muy acabada, pero es una mujer mayor que yo también, entonces no sé y no quiero saber porque no he sanado ni mi propia experiencia, no puedo apoyar a nadie más. No, No puedo, no es correcto. todas las víctimas sufren muchísimo y es cierto, primero tienes que preocuparte de recuperarte tú y después ya si hay esa oportunidad o no, pues ya lo verás. Sí, algo que sí procuro respetar es que si no piden ayuda, no se les da. Exacto, Entonces, si no están pidiéndome ayuda y no estoy en posición de hacerlo, viva la paz. exacto. Pero si este hombre entonces se empieza a postular para ser el Hueytlactuani, que sería como el presidente de los aztecas en su época, y yo ahí estoy haciendo un movimiento de cielo, mar y tierra para que lo logre. Y dije, bueno, tiene una hija conmigo, soy su predilecta, porque sí ya estaba yo semiconsciente en esta enfermedad, pero sí me daba cuenta de que éramos varias y yo era la elegida, para empezar la que vivía bajo el mismo techo. Entonces dije, pues ya me veo con él ahí así como la primera dama, ¿no? Ah, Y no, resulta que elige como pareja cuando llega al gobierno y se hace toda una ceremonia en el centro de la ciudad, elige para esa mano derecha que sería su esposa a un hombre y yo así como de, ¿qué pasó aquí? Y empiezo a tener resentimiento y empiezo a bajar las manos y ya no voy a trabajar y ya no voy a generar y ya es mi revolución y él empieza a tratarme de forma más denigrante todavía, con mucha más manipulación, que casi me convence de que yo estaba loca. Y me refiere esto que
estoy diciendo ahorita a una imagen que me daba mucho mi mamá cuando era niña, que me decía, vas a acabar amarrada con una camisa de fuerza en un cuarto de colchones, porque tú estás loca. Y Imagínate. era así una y otra vez que me lo decía. Y cuando él me lo dijo, fue así como, no voy a acabar así, tengo que luchar, tengo que salir. Entonces, como yo ya le estorbaba porque estaba haciendo mucha laraca y venían las personas importantes a visitarnos y yo ya no me portaba de estarles haciendo el cafecito y preparándoles la comida y darles el orden del día que yo había preparado para que todo saliera como a él le gustaba. Yo ya no hacía nada de eso, yo ya me vestía de civil, usaba pantalones, prohibidísimo que trajera yo pantalones, me corté el cabello porque lo usaba abajo de la cintura y me corté el cabello y así como en mi rebeldía era tal que ya fue indeseable, me sacó de la casa, me llevó a una zona muy humilde de la ciudad y me dejó ahí botada. Para esto, la mudanza la hice yo ayudando a cargar a los mudanceros porque él jamás se apareció. No. Él me hizo el favor de aparecerse 2 semanas después para ver que todo estuviera en orden, que todo estuviera colocado, que no me hubiera llevado yo nada de su casa, porque también eso lo revisó y me lo dijo. Y yo así como, ¿qué parte de que soy honesta no entiendes? Y se retiró. Meses después me visita, me seduce, caigo porque mientras él no estaba conmigo yo trabajaba, pero no me salía del redil. O sea, yo seguía obediente las mismas estructuras y normas y parámetros que le había puesto, como si estuviera ahí, como Sí, hace cuando esos lo hice con mi descartes, madre. pero no te suelta. Y te va haciendo esos hoverings y te va reenganchando. Sí. Entonces me seduce el hombre y caigo y me embarazo. No tenía yo control natal en ese momento, era 100% probable que me embarazara y así fue. Y empieza ya él con un descarte en el que me empieza a difamar, cosa que no era nueva para mí, con toda la sociedad creyente en la tradición mexicana, que yo había tenido una relación con alguien más y por eso de un momento a otro desaparecí y ahora estaba embarazada. Por fin va deshilando esa madeja hasta que un día me habla, ya tenía yo un celular que él me regaló, obvio de infame calidad de uso, no fue algo nuevo, Para con el controlarte. que apenas podía, sí, en el momento que sonaba debía de dar máximo 2 timbres y yo contestar. Si no, ya me estaba triangulando con el fantasma, ya me estaba acusando de infidelidad y yo tenía que ser la digna y pura mujer del Azteca. Entonces, me llama por teléfono en esa ocasión y me dice que se acabó. Y yo, no es cierto, ¿de qué estás hablando? Se acabó. Tú y yo ya no tenemos nada que ver. Tú eres una mujer loca y ni se te ocurra pararte por donde yo estoy porque te voy a echar a una patrulla. Porque ya está una denuncia en tu contra porque eres una persona enferma mental. Me quedé en shock, colgó ingenuamente. Fui de nuevo al grupo de danza y me sacaron, Marta. Me mostraron una orden donde yo no podía acercarme a 20 metros de distancia de él ni de nada que tuviera que ver con lo de la tradición mexicana. O sea, Impresionante. ni a un museo azteca podía yo irme a parar porque de ahí me iban a correr sus guardianes mientras estuvieran. Sus monos Sus voladores monos y su voladores. difamación, que por supuesto les Claro, funciona siempre. siempre. Fíjate el cálculo que hay en todo y cómo Sí. van. Ahora te encierro, luego cuento que tú te has ido, la gente se lo cree. Fíjate la manipulación y el cálculo que hay ahí. Sí, yo no sé si él no trabajaba por estar estructurando no solo el manejo de mi vida, sino el de las otras mujeres. Sí, a Porque veces cuando, parece increíble cómo llegan a tener tantas víctimas y a hacer tantas cosas, ¿no? Increíble. en el momento que yo me veo totalmente separada de él, Mm. indagando, porque empecé a indagar, enferma, o sea, ya como con una enfermedad mental así de obsesiva de tengo que saber la verdad acerca de esto, Quiero entender encontré. algo, ¿no? Porque no entiendo nada. Éramos 6 mujeres embarazadas de él en ese momento. El señor no usaba ningún método de control natal, no usaba ningún método de prevención de enfermedades transmisibles. Típico de estas personalidades también. ¿Mm? Y Es lo una que yo manera hice de fue, ejercer un control y un sometimiento sí, al otro. sí, Control, control, poder, control. es poder, es control, exacto, es un estado mental distinto. Y lo que hice fue llevarme a mí al médico para que me hicieran una prueba de lisa, descartar que tuviera yo una enfermedad transmisible. Afortunadamente no la tuve y se acabó. No volví a saber de él. Cuando sabía era porque él estaba presumiendo que todas las hijas, porque empezó a reconocer que tenía muchos hijos, cosa que yo ayudé a destapar, porque sí, empecé a hacer ruido en su contra. Normal. Y ya entonces en congresos, en talleres que impartía,
Decía que todas sus hijas mujeres estaban en las mejores escuelas del país, llevaban la mejor clase de vida cuando yo estaba prácticamente muriendo de hambre con mis hijas, con las 4, porque la segunda hija de la que me embaracé de él, que es mi cuarta hija, no la conoció, no la reconoció, nada. Pero él se llenaba la boca en decir que era perfección su vida, su Las existencia era así máscaras. como de quítense, denme honores porque voy a pasar yo y soy como hijo de Zeus, Dios, ¿no? soy Dios. Sí, y Mm. se la creía porque a mí en algún momento había una mujer ya de la tercera edad, muy bonita, muy leal a la tradición mexicana, que organizaba reuniones en una hacienda que ella tenía, pero una mujer bellísima en el trato y físicamente. Y me dijo, nada más porque ella no tiene una edad como para aceptarme, no tengo un hijo con ella y a mí se me hizo así como, podría ser tu abuela, o sea, ¿en Ese qué objeto es cabeza demasiado cabe? viejo, pero si no fuera tan viejo, igual también lo utilizo, ¿no? Sí, sí. Y recopilaba fotos de mujeres. Tenía un muro lleno de fotografías de mujeres, muchas de ellas con los ojos cerrados mientras les daba el masaje. Yo no sé qué tantas fotografías tomó con mujeres que no tenían ropa, puestas en confianza en sus manos. Yo llegué a agendarles las citas. Me siento culpable por eso, porque era su forma de vida, su forma de generar ingresos, pero era una forma enferma de tratar a las personas e irrespetuosa. Yo no sé si tenía una colección por ahí secreta de personas sin ropa, hombres y mujeres, pero tenía un tapiz de caritas de mujeres que de verlo daba náusea, Sí. Marta. Sus colecciones, es que muchísimos psicópatas tienen sus colecciones y esto de las fotografías lo hemos escuchado ya en otras ocasiones y vídeos y de todo, son Sí. sus trofeos. Sí. Lo último que hizo conmigo ya en el periodo final, antes del descarte definitivo, fue compartirme con sus mejores amigos. Los hacía reuniones y era así como de que esta noche le vas a dar servicio íntimo a tal, porque ha sido leal, porque ahora ella tiene un cargo superior, porque ahora él ya va a dirigir una danza, este otro porque me ha abierto lugares para hacer congresos y entonces aquí tú lo vas a atender. Y llegué a encerrarme con ellos, a ponerme a llorar y decirle, no me toques. Y hubo quien me respetó. Hubo quien no, Marta, pero hubo quien me respetó. Y a él no le importaba. Que la mujer me hizo un poema, me lo dijo por la radio y se jactó así con todo el mundo de haberlo hecho. Creo que es el único momento y la única mujer con la que tuvo un sentimiento humano. Bueno, Lo no es un catarateó. sentimiento, es un gesto para manipularte, porque cuando necesita algo de ti, Sí, te va a dar un refuerzo intermitente positivo. sí, Y es lo que hace que sigas idealizándolo y sigas sometiéndote a él. sí, claro. Pero jamás este personaje no tiene ni siente ninguna emoción No, que no no. sea pues la rabia, la furia de no salirse con la suya y poca cosa más. Había momentos en los que se veían situaciones, por ejemplo, alguna persona por la manipulación del masaje, perdón, tenía náusea o tenía alguna flatulencia y era estarse burlando y mofando durante semanas. Y yo así como, ya basta, ¿no? Ya pasó y es una situación humana. Es una persona que vino a confiar en ti y sí se lo decía. Y el momento en el que yo era directa con él, que tenía el valor de hablar mirándolo a los ojos, buscándole la mirada, porque siempre le evadía. Era súper incómodo para él, más si había gente de sus allegados cerca, porque cómo me atrevía yo a cuestionar al maestro sagrado, ¿no? Exacto, exacto. Y al rato lo pagaba caro, con manipulación, o sea, él me pudo haber llevado a quitarme de en medio si lo hubiera querido. Segurísimo. Y yo lo hubiera hecho, creo que lo hubiera hecho En tus sin tener ningún pesar. circunstancias, seguramente, claro. Sí, afortunadamente el amor a mis hijas es muy grande y también han sido una razón para vivir, porque no me quería yo a mí, no me quería. Y bueno, pues una vez que me quedo sola, estoy embarazada de la cuarta niña, la más pequeña. Regreso por lo que sea. Haciéndolo, todavía yo me lo cuestionaba y sin embargo no frené. Regreso a casa de mis padres para En pedir apoyo. automático, vas en automático. Recuerda que no estás decidiendo y razonando, estás en automático. Y les pedí, cuiden a mis hijas nada más de llevarlas a la escuela, de recogerlas y vigilen. Yo voy a trabajar. No, Marta, jamás lo hubiera hecho. Sentí ganas de morir porque las cosas que me dijo mi madre de ahí en adelante fueron aún más destructivas, aún más innombrables y menos en un sitio como este, tan restringido, que me llevaban a querer acabar conmigo todos los días de
mi vida. Estaba yo muy vulnerable, era la segunda separación de una persona nociva para mí. Estaba yo embarazada, estaba yo ya al borde de ya no puedo, por favor, ya no puedo. Y tuve que escuchar todos los días que me trató ella así, a cambio del favor de verlas, porque no regresé a su casa jamás. Una vez que me salí, jamás he vuelto a vivir con ella, pero sí ha tenido, y yo me he puesto en esa postura de que ella siga manipulándome. Y bueno, pues he estado trabajando en oficios durante muchos años. Pude mantener una familia de 5 elementos, incluyéndome a mí, mis 4 hijas y yo. Conocí otros psicópatas también. Me pude alejar de ellos a tiempo, antes de que fuera más terrible. No me he permitido tener una relación de pareja por miedo, porque es miedo lo que tengo. Ahora soy la que se va a quedar sola como perro en la familia. Es la expresión que escucho acerca de mí. Si ves, no he sido Susana en casa de mis padres, o sea, he sido la 4 letras, la loca, lo que sea. Ahora soy la que se va a quedar sola como un perro, pero no tengo mi nombre allí. Y bueno, estuve en un trabajo en el que me cometieron un fraude, un trabajo de multinivel, estaba yo progresando, me hacen un fraude, toda la idealización que también ya, en la que ya me tenían inmersa de, ay, te aplaudimos, te reconocemos, tu nombre en primer lugar, ¿no? Se fue a la basura en el momento que me hacen el fraude y yo no tengo ni dinero ni producto y las clientas están esperando que yo solucione. Como pude, lo arreglé. Hubo mucha gente con la que hablé y le dije, dame oportunidad de conseguirte el producto, aunque tarde un año, por favor, cree en mí. La gente cree en mí y eso me llenó también de autovaloración. Hubo gente que me dijo, no sé cómo le vas a hacer si no te voy a acosar. Ok, solucioné. Esto me llevó a una fuerte depresión y hablé con mis hijas. Yo las he mantenido, bueno, las mantuve mientras pude al 100%. No les exigía nada. Como mamá las eduqué desde principios, les evité lo más que pude el trato que yo recibí, aunque con las mayores sí hubo golpes, sí hubieron humillaciones y frené a tiempo para mí, porque te confieso y también al público que nos escucha que en una ocasión golpeé a mi hija, a una de mis hijas, y en el momento que ella se hizo bolita, me quedé pensando, ¿y si la golpeara hasta que se dejara de mover? Y me asusté de ese pensamiento. Tremendo. Y en ese momento dije, no las vuelvo a tocar. Y no lo hice. Les hablé con majaderías porque era mi escuela. Ellas no lo entienden, pero era mi escuela. Tranquila. Y empecé con una trayectoria y un recorrido de psicólogos. He pagado los más caros psicólogos de la ciudad, gente que se promueve en televisión, en la radio. Me he dado tratamiento. Un psicólogo me hizo todo un tratamiento de personalidad múltiple. No me funcionó. Hubo otro que me llevó a la hipnosis y cuando abrí los ojos me estaba besando. Corrí de ahí. Una psicóloga me rechazó y me sacó de su consultorio porque dijo que ella había tenido, más bien su esposo, había tenido un amante que se parecía a mí físicamente y yo así como de, estoy pagando por esto. Madre mía, Susana, qué mala suerte. ¿Sí? Y bueno, pues venimos a esto que no he encontrado el tratamiento adecuado hasta que me puse a buscar con diferentes palabras sueltas en el internet. Te encontré primero a ti, después al doctor Iñaki Piñuel. He comprado, bueno, no los compré, les pedí a mis hijas de cumpleaños este año 2 libros de él. He seguido todos los videos hasta que ahora me toca hablar a mí. Pensaba yo ocultar mi cara o distorsionar mi voz, pero no, esta es la verdad. No sé qué consecuencias vaya a tener si lo ven mis hijas o si lo ve mi madre, pero esta es la verdad, es mi verdad. Hay cosas que me han venido a la mente, hay cosas que se me escapan y están ahí como que aparecen, pero no soy capaz de tocarlas todavía por el dolor que provocan. Sé que no he tenido el tratamiento adecuado, pero sí he avanzado con apoyo de muchos psicólogos que sí se han comprometido. Hubo una doctora que me dijo, yo ya no puedo contigo, siento mucha empatía por ti, no es correcto y aparte, ya no tengo solución para ti, no sé qué terapia necesitas, pero ya no puedo engañarte, yo no te puedo cobrar porque lo que tú tienes, para mí no tiene solución. Eso me decepcionó mucho. Claro, el estrés postraumático tiene tratamiento. Pero no hablamos de estrés postraumático en donde yo me he metido. Aquí está el problema. Hasta ahora lo entiendo, que es estrés postraumático, que hay situaciones en la vida común donde si un hombre tiene un tono de voz o tiene una postura junto a mí que me recuerda a mi madre o a alguno de los hombres con los que viví, es un disparador. Yo me pongo mal. Exacto. Porque me doy cuenta y porque yo también he trabajado mucho de manera personal conmigo, es que logro dominarlo y alejarme. Pero
Lo que me llevó a buscar al doctor Piñuel, bueno, más bien a dar con el doctor Piñuel y contigo, es que fui abusada hace menos de un año por un hombre que me tomó de la mano como lo hizo el papá de mis hijas mayores. Es un vendedor ambulante. Yo me he dedicado también. Quiero ser vendedora, pero tengo mucho problema interior. Me falta seguridad, me falta autovaloración. Vendo, pero no me pagan. Entonces, estoy viviendo ahora mismo una situación de pobreza muy grande. Por esa razón mis hijas decidieron irse una vez que quebré en el multinivel. En lugar de apoyar hacia adentro, se fueron. Tienen relaciones, no sé si sanas o no, pero yo las veo como mal. Sin embargo, es mi punto de vista con mi experiencia que es mala. Claro. Y un común denominador en ellas es que todas apoyan a mi madre. Y lo que ella diga sigue siendo ley ahora en ellas. Y me veo sola. Vivo con una de mis hijas, ella está viviendo en pareja, yo soy la tercera en discordia, yo sé que no debo estar aquí, pero no tengo capacidad en este momento de generar dinero suficiente para retirarme y vivo aquí con ella. Me trata bien. Ella no es bien aceptada por mi madre porque es de tono de piel oscuro, más oscurita que yo. Y por eso no ha sido de las más influenciadas. Claro, claro. La que veo que está como en un manipuleo muy grande es la menor de mis hijas. Y me preocupa y me aterra y quisiera defenderlas y arrancarlas, pero repito, no soy yo la persona adecuada para sanar a nadie, para No decirle puedes. camina por aquí, porque yo no he recorrido un camino adecuado. No puedes y muy importante entender que todas habéis sido víctimas, todas, tus hijas también. Pero llegados a este grado de daño, de este estrés postraumático complejo, hay que empezar a entender, a reconocer esos síntomas, a reconocer que todavía cuando estás en esta situación te domina el trauma y es normal. Hay un duelo que procesar, es un largo camino, es un duro camino y hay que hacerlo paso a paso. Y después ya se verán otras cosas, pero primero tienes que recorrer este camino tú. Sí. Después podrás dar otro paso para poner esa mascarilla de oxígeno que necesitan tus hijas, para poder entender. Y ya con la información uno sí puede decidir qué hacer. Ahora mismo no puedes marcarte grandes objetivos de futuro. Tienes que empezar a solucionar, empezar a salir de tanta distorsión y eso implica poner contacto cero con esa madre. Es lo que yo te recomendaría y que lo hagas, porque puedes, porque no es real que la necesitas, nunca lo has hecho. Dices, estoy sola, pero es que siempre lo has estado. Sí, Eso es muy exacto, importante. siempre lo he estado. Y siempre he salido adelante, aún en las peores situaciones. Siempre he podido mantenerme y mantener a mi familia. Ahora no sé qué está pasando, que no puedo ni conmigo. Normal. Y me siento cansada, ya me siento harta. Por eso también es que me atreví a hablar, a buscar una solución a través de ti. Porque sí hay lugares donde se trata del estrés postraumático, pero son muy costosos, Sí. estratosféricamente costosos. Demasiado. Tengo una cita para el 13 de septiembre en un lugar donde podrían, así como 2 años a futuro, atenderme, porque es una instancia de gobierno. Y yo no sé si tenga ganas de llegar a ese tiempo, porque acabo de renunciar a mi trabajo. Por eso estás hundida. Eso es lo que te quería recordar, porque lo hemos hablado. Ahora estás hundida porque acabas de salir de todo lo que has vivido con ese último abuso, con ese contacto que continúa con tu madre y esta situación de mobbing laboral, porque ha sido terrible. No tenemos tiempo, pero sí lo has pasado. Sí. Y lo lógico es que hayas llegado a tocar fondo. Y para reaccionar necesitamos tocar ese fondo y empezar a levantar. Sí. Entonces, poco a poco, pero confía en ti y recuerda todo lo que has hecho tú, sí, todo lo que tú vales y recupera esa conexión que tuviste esos años donde bailabas y te sentías libre. Sí. Cuando tú vuelvas a conectar con esta persona que está dentro de ti, que es una guerrera, vas poco a poco vas a ir cogiendo fuerzas. Pero sí, permítete también sentirte así, también tocar fondo y sentir, porque es que llegamos a no permitirnos ni sentir, a sentirnos culpables. Correcto. Por sentir. Y eso es muy importante. Lo he hecho. Me he prohibido sentir. Exacto, pero es que es lo normal. Cualquier persona que haya pasado por algo similar te lo va a explicar, lo ha sentido igual. Y creen que son personas que han dejado de sentir y que no tienen emociones. Se sienten las narcisistas, las malas, las psicópatas. Y es a lo que nos lleva a este trauma tan tremendo.
Bueno, Susana, después de una entrevista dura de escuchar, muy larga, pero muy honesta y hecha desde mucha valentía, esa valentía que hay en ti y que tienes que creértela, te voy a pedir, para ir despidiendo, que mandes un mensaje a las personas que te están escuchando hoy. Adelante. Muchas gracias, con todo gusto. Pues en primer lugar quiero agradecerte mucho el hecho de que al recibir mi correo electrónico hace un tiempo me contestaste. Eso me hizo saber que hay esperanza, que puedo lograrlo, puedo ser una persona que llegue a vivir con normalidad, con un tratamiento adecuado, con mi capacidad de ser yo misma. Y bueno, a las personas que estén pasando por situaciones como las que he narrado yo aquí, peores tal vez, o que se empiezan a dar cuenta de que está desarrollándose algo parecido a esto, exactamente como lo hemos escuchado, los psicópatas son de manual, llevan una estructura que es un paso a paso, es como una receta de cocina. Entonces, si te estás dando cuenta, pide ayuda. Pide ayuda, no estás sola, toca puertas, vas a encontrar tal vez puertas equivocadas como las que yo he encontrado, pero no desistas. Sé discreto o discreta, pero sé constante, no te abandones de ti. Ya te han enseñado que eso se puede normalizar, pero no es lo correcto. Es tan antinatural abandonarse uno de sí mismo que nos duele. Aun cuando lo pasamos por alto, nos duele, no es congruente. Aquí hay una esperanza para todos. Aquí estamos. Me cuento junto con Marta. Yo no tengo más herramienta que mi empatía y pedirle a la vida que te dé el camino adecuado. Sigue adelante, háblalo, cambia mucho la estructura mental. Yo me estoy dando cuenta en este momento de cosas que parecían normales y eran bien enfermas. Cambia tu estructura, si hay una salida, sigue adelante, ámate, ámate porque va a transformar toda tu existencia. Así es, Susana, muchas gracias. Te envío un Gracias, a ti. fuertísimo abrazo, de Muchas verdad, gracias. con todo mi cariño. Estamos en contacto Sí, y, y sigue adelante, sigue poniendo límites como lo has hecho con este último trabajo. sí, Fíjate que has vale, sido capaz de poner ese límite, eres capaz de poner límites y sí, es la base. La base de todo es empezar a poner esos límites para salir de estos secuestros emocionales y ser libre. Y para ser libre hay que recordar que tenemos ese derecho a decidir, a tomar sí. las riendas de nuestra vida y decidir. Así que te animo a que continúes. Mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos, gracias a ti, Marta. Un beso, Susana. Un beso para ti. Igualmente. Y a todos vosotros, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, dale al like para hacer llegar el testimonio de Susana a muchas personas a las que les puede ayudar. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Mucho ánimo, mucha fuerza y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso